de esta aprobación en el Congreso de la reposición de 14.000 docentes que habían pues salido precisamente de la carrera por reprobar el examen de la carrera magisterial, no querer darlo o por no tener título. Según el presidente del Congreso, pues no pasa nada, ¿no? Él ha declarado hoy que en su opinión esto no va contra la meritocracia de la carrera pues magisterial, pero evidentemente no es lo que piensan los especialistas, no es lo que piensa el Ministerio de Educación, que hoy ha dado la voz de alerta, no es lo que piensa el primer ministro Walter Martos, que también se ha referido al respecto, y no es lo que piensa, por ejemplo, una ex ministra de Educación como Flor Pablo, con quien conversábamos ayer apenas se produjo esto. Vamos a hablar con Jaime Saavedra, por supuesto ex titular del sector, director global de educación del Banco Mundial, para que nos dé su opinión dentro de lo que se pueda de esta ley que yo creo que preocupa. Jaime, buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está usted? Preocupa definitivamente en el sentido que estamos hablando de un volumen muy importante de docentes pues, que estarían entrando, por decirlo de alguna manera, por la puerta de atrás. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Enrique. Bueno, mira, como tú mencionas, ¿no? Estos cambios a la ley a la ley de reforma magisterial, no queda claro si están buscando el bienestar de los niños o no, ¿no? Ese es el punto más importante. Cualquier cambio que se haga en la legislación relacionada a educación o cualquier cambio en política pública relacionada a educación tiene que tenerse en cuenta cuál es el impacto que eso va a tener sobre el aprendizaje de los chicos. Esa es la razón de ser por la cual hacemos cualquier cambio en política pública en educación. Entonces la pregunta que uno se tiene que hacer es esa, ¿no? Si esto es bueno para los niños y para los jóvenes o no. Y como tú estás diciendo, sin entrar a los detalles, ¿no? Sí. Si es que tenemos a 14.000 docentes que no cumplen, digamos, con los estándares en términos de las calificaciones y de las evaluaciones que ha estado exigiendo o que exige ahora el ministerio, que exige la ley, ¿no? Entonces, digamos que estamos diciendo que tenemos 14.000 docentes que no tienen las capacidades idóneas para poder darle la educación de calidad que todos nuestros niños se merecen. Entonces, en verdad, a quien le tendríamos que consultar si esta es una buena ley o no, sería los padres de familia de los niños y de los jóvenes con los cuales esos 14.000 docentes estarían trabajando, ¿no? Y si ese es un cálculo simple, ¿no? Imagínate que esos 14.000 docentes estuvieran trabajando cada uno con 30 chicos, que estuvieran 30 chicos en el aula. Estamos hablando de más de 400.000 chicos, ¿no? Que cada año estarían con un profesor que no tiene las calificaciones que nosotros queremos. Entonces la gran pregunta en verdad es para esos padres de familia. Esos padres de familia estarían contentos con que sus hijos no estén con el mejor profesor posible, ¿no? Y esa es la manera con la cual tenemos que pensar, ¿no? Cuando hacemos un cambio en política pública en educación. Ahora, para recordarle a los televidentes, estos docentes o exdocentes tuvieron, digamos, el camino para seguir la carrera. Eso es importante recordarlo, ¿no? Porque los motivos por los cuales pues, finalmente ellos quedaron fuera han sido bastante comentados, incluso en muchos casos el hecho de no tener título. Claro, varias opciones, ¿no? Las razones por las cuales un grupo importante de docentes quedó fuera de la carrera, y era porque, ya sea porque no tuvieran título o porque teniendo título no pasaron las evaluaciones que se plantearon. Algunos sí lo hicieron, ¿no? Eran profesores interinos, ¿no? Que tenían que tener su título, que se les dio un plazo de 2 años para que tuvieran su título y que además pasaran por una evaluación, porque con la carrera magisterial nueva, toda ingreso a la carrera pública y toda promoción en la carrera pública, todos los ascensos de los maestros, todos están vinculados a su talento y están vinculados a sus evaluaciones y a su desempeño. Entonces, esa es la lógica de la carrera magisterial en el Perú. Entonces, para entrar a la carrera magisterial tienes no solo que tener títulos, sino que además tienes que aprobar una evaluación. Entonces, los profesores interinos, en algunos casos no tenían el título y no habían tenido una evaluación, entonces tenían que hacer las dos cosas, ¿no? Y se les dio un plazo de 2 años para que tuvieran el título. Algunos
no lo obtuvieron, y otros, habiéndolo obtenido, no pasaron la evaluación, entonces quedaron fuera de la carrera. Esa es la razón. Eso, digamos, es simplemente la operación de una lógica meritocrática que ya se había planteado en Perú desde hace muchos años, ¿no? Ya tenemos casi 7 años de implementación de la carrera magisterial en el Perú, ¿no? Y lo cual es algo importantísimo, es un paso muy importante que se ha dado en el Perú, ha sido un avance comparado con muchos otros países, de que digamos, toda incorporación o toda promoción dentro de la carrera dependa, ¿no?, del talento, del talento, del desempeño, ¿no?, de los docentes, ¿no? Y eso es lo que se estaría perdiendo en este caso. Pero por supuesto, habría que preguntarle a los congresistas, ¿no?, que han votado a favor de esta ley, sí, la clásica pregunta, ¿no? Si mandaría a su niño o a su niña a un colegio donde estén profesores, pues, con, digamos, requisitos tan incumplidos en todo caso. Acá, Jaime, la pregunta es de fondo y va a nuestro diseño institucional. A ver, ¿cómo tú emprendes una reforma? Porque efectivamente lo hemos conversado muchas veces, qué importante es una reforma como la educativa. Seguramente en los próximos meses tendremos que hablar de una reforma, por ejemplo, a fondo del sistema de salud, ¿no? O sea, ir avanzando en cierta dirección de Estado, ¿no? Pero ¿cómo así puedes hacer una reforma institucional de largo aliento cuando el Congreso en este caso lo que hace es asumir un papel paralelo? En realidad asume prácticamente el papel que lamentablemente en algún momento asumieron también elementos del Poder Judicial, que emitían amparos, ¿no? Entonces, bueno, también profesores quedaban por amparos, o policías corruptos regresan por amparos y demás. ¿Cómo hacer para romper esta dinámica? Porque evidentemente esto no puede ser así. No puede ser cada vez que el Congreso se le ocurre, ¿no?, dar una ley que ellos consideran reivindicatoria, como ha dicho el presidente del Parlamento, bueno, y te soplas pues de un plumazo la reforma. Pero mira, el rol del Congreso es dar leyes, o sea, eso no está mal. El punto es que las leyes tienen que tener como objetivo mejorar, si es una ley que tiene que ver con la educación, tiene que tener como objetivo mejorar la calidad de la educación. Ese es el punto central, ¿no? No entiendo la lógica reivindicatoria, no he escuchado mencionar eso, pero lo que no entiendo Es cuando lo lo que ha dices así señalado el presidente del es... Congreso, lo acabamos que es una reivindicación para estos maestros que habían sido, digamos, ¿no? Que habían quedado fuera de la carrera. Claro, pero el punto es cuál es, no me queda claro qué es lo que se está reivindicando, pero aún cuando fuera el caso que se estuviera reivindicando algo, la pregunta es Sí. cuál es el impacto que eso está teniendo sobre la educación de los niños. Ese es el punto central, Ujú. ¿no? Imagináramos que hubiera algo que reivindicar, de repente el Congreso puede, o la política pública o el ministerio podría hacer algo, pero la pregunta es si la manera de reivindicar es poniendo a un profesor no calificado delante de un niño que requiere la mejor educación posible, entonces el costo se está, digamos, como escogiendo a una persona, a un peruano por encima de otro peruano. Ujú, Es ujú. yo quiero reivindicar un peruano de algo, entonces no me importa la educación del otro peruano. Eso es algo que no tiene mucho sentido. Entonces el punto central ahí no es que el Congreso pueda dar o no pueda dar leyes, el Congreso debe dar leyes. Ujú. Y han habido ejemplos de leyes que se trabajan con mucho detalle, que se estudian, se analizan. Yo te diría inclusive que en educación hay buenos ejemplos de leyes que han requerido muchísimo trabajo y muchísimo debate, ¿no? La misma ley de reforma La misma, magisterial, exacto, sale de ahí. ¿no? Salió del Congreso y fue una ley que demoró año y medio en debatirse, una ley muy complicada, muy compleja, y tuvo y muchísimo trabajo en las comisiones del Congreso, muchísimo trabajo con el Ministerio de Educación. La ley universitaria misma, la ley universitaria debe haber demorado por lo menos 2 años de trabajo, o 2 años y medio de trabajo, ¿no? Y se hizo muchísimo trabajo de legislación comparada y ver, bueno, cómo eran las leyes universitarias en otros países de América Latina y en otras regiones del mundo para tratar de entender cuál era la mejor manera de generar una ley que sea apropiada para el caso del Perú. Entonces, con una ley uno puede hacer cosas fantásticas, uno puede hacer reformas muy buenas. Entonces, no es un tema, yo creo yo, de atribuciones, yo creo que es un tema de diseñar las leyes y diseñar siempre la política pública en educación en función de los intereses del niño y el joven que tiene que ser educado. Y también, yo diría, de los intereses de los maestros.
¿no? Uno de los beneficiarios, en verdad, el beneficiario final, ¿no?, de cualquier reforma educativa es el niño o el joven que requiere un servicio de alta calidad. Y esa es la razón por la cual trabajamos todo lo que estamos trabajando en educación, metidos en educación. Pero para que el niño reciba el mejor servicio posible, uno tiene que estructurar una carrera, eh, una carrera docente que sea socialmente valorada. Ujú. Y para que uno tenga una carrera socialmente valorada hay que hacer muchas cosas, y en eso yo creo que el Perú está avanzando y todavía no estamos donde debemos estar, ¿no? Hay que compensar cada vez mejor a los docentes, pero hay que al mismo tiempo exigirle cada vez más a los docentes, hay que darle todas las oportunidades de desarrollo profesional que se merecen, ¿no? Y hay que premiar a los docentes que hacen bien su trabajo. Y tenemos a muchísimos docentes y directores que efectivamente han trabajado mucho, se han capacitado, han estudiado, han asistido a las Ujú. evaluaciones, han sido evaluados, les ha ido bien las evaluaciones, y tenemos a muchos de esos docentes frente a nuestros chicos, ¿no? Entonces, justamente nos debemos también a esos docentes, a seguir trabajando para que esa carrera docente sea cada vez más valorada por la sociedad. Porque si tienes una carrera que es bien valorada por la sociedad, entonces jóvenes talentosos van a decir, yo quiero ser docente. Y Lógico. eso es lo que necesitamos, Ujú, eso es lo ujú. que necesitamos. Entonces, tenemos que seguir protegiendo la carrera docente de tal manera que sea una carrera que los jóvenes que ahora están decidiendo qué cosa quiero estudiar, vean a la carrera docente como una carrera difícil. Tiene que ser una carrera difícil, una carrera retadora, una carrera compleja, y al mismo tiempo que sea bien compensada. Y, digamos, y que eso es lo que le estamos pidiendo ahora a los docentes del Perú. Acuérdate que eh, si estamos nosotros entrando a una educación cada vez más moderna, es una educación en la cual el maestro no es una fuente solamente de conocimientos. El maestro es una persona que le tiene que inculcar a los jóvenes valores, es un maestro que tiene que fomentar el espíritu crítico, el pensamiento crítico, el trabajo en equipo. Eso es muy difícil de hacer. Ujú. Eso es lo que le estamos pidiendo a los maestros, es algo cada vez más difícil. Exacto. Y así pasa en todas partes del mundo. Entonces, justamente tenemos que darle a los docentes esa carrera meritocrática, esa carrera socialmente valorada que nos permita atraer cada vez a mayor talento a la carrera, y reconocer a los maestros que hoy día están en servicio, Bien. que Ujú. su desempeño importa, ¿no? Y que su trabajo importa. Un comentario final, por favor, Jaime Saavedra, en estos 2 minutos que nos quedan en torno a cómo está avanzando en general. Ya estamos acercándonos al fin de año, octubre. Este año no escolar tan complejo en el Perú se está dudando evidentemente cuál va a ser el momento para reiniciar las clases presenciales. El Ministerio de Educación todavía quedó en evaluar cuál iba a ser el resultado para los chicos que terminaban el colegio en quinto de media este año. ¿Cómo va avisorando usted este panorama? Mira, yo creo que este es un año, este año y el próximo año van a ser años de decisiones muy difíciles y muy complicadas. Ujú. De acuérdate que estamos viviendo un fenómeno para el cual obviamente ninguna sociedad está preparada. Los sistemas educativos no están preparados, ni el peruano ni ninguno. No existe un manual de cómo enfrentar una pandemia. El manual de cómo enfrentar una pandemia lo estamos escribiendo en este momento, ¿no? Entonces, todos los sistemas educativos van a tener que tomar decisiones complicadas que requieren cambios en los calendarios escolares, cambio en las horas de trabajo, modificaciones en el currículum. Muchos países están cambiando no solamente el calendario escolar de este año, sino del próximo año, digamos, para poder adaptar y tener 2 años en los cuales le podemos dar al menos los aprendizajes fundamentales a los chicos. Ujú, Y ujú, yo creo que ujú. van a tomar decisiones complejas con mucha madurez como sociedad, y con muchísima flexibilidad, porque además hay que tomar en cuenta que estamos en un espacio de muchísima incertidumbre, ¿no? Nadie sabe cuándo es que o sea, las condiciones normales que vivíamos hace 7 meses no van a regresar en el futuro cercano. Lógico. Entonces Ujú. uno va a tener que aprender a vivir con este virus, y van a tener que tomarse decisiones complejas en términos de cómo culminar este año escolar y cómo iniciar el próximo año escolar,
pero con ese sentido de urgencia, ¿no? Que hay que darles a los chicos el mayor estímulo posible, ya sea a través del aprendizaje remoto en este momento, seguir invirtiendo en el aprendizaje remoto y empezar a invertir en el aprendizaje, digamos, mezclado, ¿no? Digamos, combinando lo presencial con lo remoto y siendo muy flexible en términos de en qué momento se va a poder empezar. Quizás se puede empezar en algunas regiones antes que en otras. Si es que se empieza, uno tiene que estar preparado para quizás tener que regresar a lo remoto, pero siempre pensando en mucha flexibilidad a lo largo del territorio, con mucha flexibilidad en términos de la mezcla entre lo presencial Lo remoto. y lo remoto, pero y siempre teniendo en cuenta, ¿no? Ese sentido de urgencia. Hay que darle a nuestros niños la mayor cantidad de estímulo educativo posible. Jaime Saavedra, muchas gracias, como siempre, por conversar con nosotros en Cara a Cara. Vamos a ir a una pausa, pero regresamos con Carmen Omonte, presidenta de la Comisión Especial para la Reforma del Sistema de Pensiones, congresista, por supuesto, de Alianza para el Progreso. ¿Qué está pasando con las pensiones? Todavía hay discusiones en torno a ONP, al destino de la AFP y, por supuesto, ¿qué va a pasar con la reforma del sistema en general? Ya está con nosotros Carmen Omonte. Regresamos después de la pausa. Una propuesta a la peruana, es lo que ha dicho la congresista Carmen Omonte, presidenta de la Comisión Especial para la Reforma del Sistema de Pensiones, que se supone se va a poner en consideración del Congreso para que eventualmente el Pleno apruebe la reforma del Sistema Integral de Pensiones, que incluiría o integraría, mejor dicho, a la ONP, que es el sistema público, a la AFP, e incluso los programas sociales con carácter pensionario, como Juntos y Pensión 65. Aquí hay bastante que comentar y que aclarar. Carmen Omonte, gracias por estar con nosotros. Esperamos entonces aprovechar estos minutos. Cuéntenos primero, rápidamente, la naturaleza de lo que sería el nuevo sistema de pensiones peruano. Muchísimas gracias, Enrique, Buenas porque noches. efectivamente esta es una reforma de tal magnitud que va a necesitar mucha labor de docencia, de explicar, de comunicar a todos los ciudadanos que están atentos a que finalmente el Congreso de la República, en representación de todo el pueblo, pueda plantear un sistema nuevo. Definitivamente es un sistema totalmente novedoso, como bien decías, a la peruana. En primer lugar, va a ser un sistema integrado, no el sistema como tenemos actualmente, que son en el fondo un sistema divorciado, tanto la ANP como el de la AFP. Es un sistema integrado que va a estar soportado en 3 pilares. Se va a garantizar una pensión universal, una pensión mínima, cuentas individuales, no como ahora, que en el caso de la ONP es un fondo de reparto, no hay cuentas individuales, y las AFPs sí tienen cuentas individuales, pero no tenían una pensión mínima. En el nuevo sistema previsional van a hacer cuentas individuales, van a haber pensiones mínimas, cada afiliado va a ser el único dueño, propietario de su cuenta personal, y esta se va a rentabilizar en un fondo de riesgo compartido y en un fondo de riesgo individual. Otro tema novedoso, importante, es el de que dentro del afán de promover, de incentivar este ahorro, el Estado va a aportar a todo recién nacido un capital semilla que se va a ir rentabilizando durante los 20, 25 años hasta que el peruano o la peruana ya empiecen a tener una vida laboral, y suponiéndose que fueran 100 soles que se determinen para este capital semilla, a los 25 años tendrían alrededor mínimo de 3.000 soles, que sería un colchón ya a una cuenta que inclusive va a permitir la inclusión financiera, pues
a la que ya van a ir aportando los peruanos y peruanas. Buscamos una pensión justa, una pensión digna para todos. Hemos logrado un consenso, Enrique, como bien te imaginarás. No ha sido sencillo, hemos escuchado a todos los actores durante estos meses, no solamente de académicos, técnicos, del Ejecutivo, al Ministerio de Inclusión Social, al Ministerio de Economía y Finanzas, sobre todo a la SBS, al Banco Central de Reserva, a los privados, a los gremios, a los sindicatos, a organismos multinacionales, pero finalmente de todas esas experiencias hemos evaluado 167 proyectos de ley y de todo este trabajo sistematizado hemos logrado plantear esta propuesta que hoy ha sido aprobada unánimemente en la comisión multipartidaria en la que están representados los congresistas de toda la bancada. Muy bien. Seguiremos trabajando ya en puntualizar detalles importantes, como por ejemplo el de qué institucionalidad es la que va a administrar estos fondos, este sistema integrado. Esos detalles los vamos a debatir y evaluar y aprobar la próxima semana. Esa es una pregunta fundamental. Hay varias preguntas de lo que usted está señalando. Por supuesto, seguramente se van a ir afinando los puntos. Pero a ver, lo primero, pensión universal. La pensión universal, que es una propuesta, por ejemplo, que me parece pues en gestiones como la de Torne, en economía, también se comentaron ideas como esa que sonaban muy interesantes. Cuando hablamos de pensión universal, es que todo peruano va a recibir una pensión universal independientemente si adicionalmente tiene su cuenta en la ONP o en la AFP. ¿Todos van a recibir pensión universal o lo que se garantiza es que todo peruano tenga al menos una pensión? Así es, todo peruano va a recibir una pensión. Va a ser un esquema, evidentemente, porque es así como lo establecen los pilares de este nuevo sistema progresivo. Tú mencionabas, vamos a absorber lo que actualmente es pensión 65 y el programa Contigo, que son los casos más humanos y de atención inmediata del corto plazo. El programa Contigo, para los que no lo saben, es ese programa en el que lamentablemente todavía no se llega a todos, pero que permite que tengan un ingreso mensual las personas con discapacidad severa. Se tiene que incluir a estos programas y progresivamente llegar a todos los adultos mayores que no tengan una pensión y que hoy son alrededor de 1,5 millones. Esta es una cifra durísima. 1,5 millones de peruanos adultos mayores no tienen una pensión. Va a ser una implementación progresiva y adicionalmente, y es lo que vamos a buscar como sociedad, es fomentar el pilar 2, que es el pilar contributivo, en la que no solamente vamos a fomentar la inclusión de los trabajadores dentro de la formalidad, sino sobre todo ese más del 70% que actualmente son independientes, son informales, trabajadores autónomos, amas de casa, taxistas, etc. Ese es el gran reto que tenemos. Exacto, para allá vamos, pero para rematar la idea, entonces, la idea de la pensión universal es que a los 65 años, que es la edad que se ha definido aparte de jubilación, ¿no?, para comenzar a recibir tu pensión, si tú no, por A o B, ¿no?, estás en una situación muy precaria y no has llegado a afiliarte, entre comillas, a ninguno de estos subsistemas, vas a recibir esa pensión obligatoria. Con eso se garantiza la universalidad, ¿verdad? O sea, eso queda claro entonces. Lo otro es, ¿qué va a pasar con el sistema privado? Porque usted me dice, recién se va a definir el detalle de qué tipo de entidad va a administrar todo este sistema, que también antes ha habido propuestas en torno a todo esto, pero la pregunta es, ¿va a desaparecer el sistema privado de pensiones? Hay dos respuestas. En primer lugar, la próxima semana evaluamos la institucionalidad que va a administrar este sistema integrado. Hay una propuesta de que sea parte de las AFPs que se mantengan en su status quo y compitan con una AFP estatal. Esa es una propuesta. La propuesta que tiene mayor consenso es el de la creación de un organismo autónomo como el Banco Central de Reserva, con total independencia, con total fortaleza profesional, técnica, y que sea esta entidad la que administre. Estos fondos, un porcentaje de estas cuentas individuales van a ser rentabilizadas en un riesgo individual por gestores privados. ¿Qué significa? Dentro de estos gestores privados pueden estar las actuales FPs
podrán cambiar el nombre, tendrán que competir con bancos, con otros gestores financieros, porque lo que vamos es abrir la cancha, a que haya mayor competencia, que es lo que está necesitando la población y es como se maneja en el mundo, que hay una cancha más abierta, que se promueva la competencia, la transparencia. Entonces, son dos opciones que vamos a discutir la próxima semana con respecto a la institucionalidad que maneje este sistema integrado. Ahora, se suponía en las propuestas que uno había visto antes que el tema de un administrador único lo que hacía, entre otras cosas, era reducir costos también, ¿no? Así es. O sea, entonces, claro, reduces costos y por ende reduces comisiones también, es decir, beneficias al usuario. ¿Esa sería la idea? Así es. Siempre que haya una integración de un sistema, evidentemente vamos a ir a una economía de escala y eso va a favorecer finalmente a los aportantes y eso es lo que creo que está esperando toda la ciudadanía. ONP, cuando nos dicen que la ONP se va a convertir en una AFP privada, AFP pública, perdón, que por cierto era también una propuesta de especialistas, ¿no? Que había sido muy insistente en años anteriores, la duda que surge ahí es si la ONP deja o si no hay un riesgo en que abandone su naturaleza solidaria. Porque ahora la ONP con su déficit y todo funciona en el sentido que yo trabajo ahora y financio la pensión del que está jubilado y espero que hagan lo propio conmigo cuando yo salga. ¿El hecho de eliminar la naturaleza solidaria de la ONP puede traer problemas? Pregunto. Evidentemente, tal como está actualmente la ONP, ya no va a existir. Va a haber una etapa de transición, ¿no? Como lo requiera, y eso se tendrá que definir técnicamente cuál es la etapa de transición. Esta reforma es una reforma de aquí en adelante, pero hoy tenemos aportantes, tenemos dos sistemas, entonces esos dos sistemas se van a tener que integrar dentro de una etapa de transición que tendrá que ser evaluada. No se va a dejar colgado al pensionista, no se va a dejar colgado al pensionista actual. En absoluto. Finalmente estamos trabajando también por ellos. Hoy recibimos, por ejemplo, a dos grupos, gremios sindicales, y me dio mucha alegría escuchar a los representantes, que eran personas adultas mayores y que decían, nosotros queremos que el sistema funcione de aquí en adelante. Somos conscientes que ya no podemos mirar para atrás, pero en base a esos errores, a los que sufrimos hoy, y uno de ellos lo dijo con lágrimas en los ojos, realmente, estaban aportando, estaban dando sus ideas porque pensamos en el futuro, pero a los actuales aportantes evidentemente no los podemos dejar y estamos trabajando también para ellos. Carmen Omonte, para ir terminando, porque se nos acaba el tiempo, hay muchísimos temas para comentar, ojalá lo podamos hacer en los próximos días cuando se aterrice también la propuesta. Interesante es el tema de involucrar, y esto creo, tiene mucho que ver con esta definición de a la peruana, involucrar a este 70% de informales que usted señalaba, que es el gran reto. En realidad la informalidad en el Perú es el reto transversal y por supuesto esto se refleja sin duda pues en el tema de las pensiones. ¿Cómo van a hacer? ¿Cómo va a ser este sistema para incorporar a esta grandísima masa mayoritaria de peruanos? Y es un tema que no se debe olvidar. Paralelamente y en algún momento se tiene que tomar el toro por las asas para hacer una reforma laboral, para hacer una reforma tributaria, porque realmente el tema de la informalidad es un tema que nos afecta en muchos ámbitos. Con respecto a cómo promover, a cómo incentivar a los independientes o a los autónomos, no digamos los informales, ¿no? Sino básicamente a los que están fuera del sistema. Una de las propuestas que de todas maneras nos van a motivar es el de este capital semilla, porque desde que nace el peruano, niño o niña, ya va a tener una cuenta intangible, no se puede meter mano a esa cuenta, pero que en estos 25 años van a ser alrededor de 3.000 soles, va a ser un colchón. Y a ese niño, ese padre de familia va a saber que hay una cuenta para su futuro, para su jubilación. Se está hablando, y eso se va a definir, el de un punto del IGB, también para estos fondos. Hay otro concepto que es el de copago. En otros países lo dicen el matching contribution, es decir, el independiente pone un sol, el Estado puede poner un porcentaje también. Son diferentes esquemas, aparte de los incentivos no financieros, de las facilidades, de las apps. Ya anunció, entiendo, una AFP, pero lo anunció también la ministra de Economía. Se puede también aportar en los grifos, en las farmacias. No va a haber un límite para el independiente, cada día puede aportar un sol, 2 soles. En fin, van a hacer una serie de propuestas que van a incentivar a este aporte de esa gran masa de peruanos que están fuera del sistema actualmente, que es más del 70%. Usted lo dice bien, la palabra tiene que ser independiente, no informal,
porque el informal lo es porque no paga impuestos, ¿no? La idea es que todos, ¿no? Progresivamente, ¿no? Paguen cada vez más impuestos e independiente, efectivamente es al término, un independiente formal, en todo caso es al término al que deberíamos apuntar. Carmen Omonte, muchas gracias. Ojalá en los próximos días nos pueda comentar entonces los detalles de esta propuesta ya aterrizada y ojalá pues el debate vaya avanzando con buen viento. Muchas gracias, con mucho Gracias. gusto. Vamos a ir a una pausa. Hemos conversado con Jaime Saavedra, que es ahora mismo peruano, por supuesto, la autoridad global del Banco Mundial en el tema de la educación. Y al regreso vamos a conversar con otro peruano que es autoridad también importante, es Miguel Barreto, director regional del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, que por supuesto acaba de ser reconocida con el Premio Nobel. Volvemos después de la pausa. El diplomático peruano Miguel Barreto se encuentra en Panamá, desde donde es director regional del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas. El Programa Mundial de Alimentos acaba de ser galardonado, reconocido con el Premio Nobel de la Paz en virtud a el trabajo extraordinario que ha desplegado durante la pandemia. Ya, como digo, pues su labor es importantísima en términos de asistir a las poblaciones más vulnerables, pero evidentemente en circunstancias tan extremas como esta ha redoblado esas labores, incluso en medio pues de un clima político, porque recordemos que el programa de alimentos es parte de Naciones Unidas y nada menos que el presidente de la principal potencia mundial ha enfilado, ¿no?, sus baterías contra instituciones precisamente como la Organización Mundial de la Salud. A pesar de todo esto, el Programa Mundial de Alimentos ha salido adelante y, como les digo, acaba de ser reconocido con este importantísimo galardón. Miguel Barreto, gracias por estar con nosotros y felicitaciones, por supuesto, por lo que le toca a su institución. ¿Cómo está? Muchas gracias, muy buenas noches. Un placer estar contigo, Enrique, nuevamente. Si usted tiene que resumir las razones, acabo de esbozar lo que sé, pero las razones por las cuales el Programa Mundial de Alimentos ha sido reconocido con tan importante distinción, ¿cómo las resumiría? ¿Cómo ha sido el trabajo, particularmente en los últimos meses de pandemia? Yo creo que hay dos o tres aspectos importantes. El primero es que creo que es un reconocimiento a todos los trabajadores humanitarios a nivel internacional. El Programa Mundial de Alimentos tiene más o menos unas 15.000 personas trabajando en 80 países. Llegamos diariamente a 100 millones de personas en diferentes partes del mundo. En segundo lugar, creo que también refleja de una manera u otra la importancia que tiene el reconocimiento de que la paz debe conseguirse solamente si alcanzamos la seguridad alimentaria a nivel internacional, particularmente por el impacto que tienen los conflictos internacionales hoy en día, pero también por el hecho de que la seguridad alimentaria cumple un rol esencial para poder lograr la educación y la salud en espacios geográficos como América Latina y el Caribe, donde todavía la inequidad social sigue siendo un impedimento. Y ahora con el COVID, el aumento de la inseguridad alimentaria y la modalidad o la nueva forma de trabajo de la organización frente al aislamiento tiene también, creo yo, como tercer punto, un elemento importante porque hemos logrado manejar toda la logística internacional de las Naciones Unidas, tanto en temas de carga como de pasajeros humanitarios. Ahora, antes de entrar a la región, que me gustaría efectivamente detallar un poco el trabajo que se hace actualmente, efectivamente usted lo acaba de decir, el hecho de ya regiones, ¿no?, lamentablemente sofocadas por conflictos internos, ¿no?, y demás, además les ha caído encima la pandemia. ¿Nos puede dar 2 o 3 ejemplos de los más importantes fuera de la región donde el programa haya tenido que redoblar sus esfuerzos en los últimos meses precisamente a raíz de esta intersección entre conflictos y pandemia? Por supuesto, hay muchos ejemplos, el ejemplo de Siria, el ejemplo de Sudán del Sur, el ejemplo de Yemen, Afganistán, Côte d'Ivoire. Hay muchos ejemplos donde hemos tenido que redoblar nuestro trabajo por la pandemia y sin duda ha sido fundamental porque está dirigido a salvar vidas en contextos de conflicto, en contextos de escasa neutralidad, donde justamente el valor añadido que trae el PMA son los principios humanitarios de neutralidad, independencia y la posibilidad que maneja el PMA a nivel mundial es justamente las comunicaciones y la logística de todo el sistema de las Naciones Unidas. Para lo que toca a la región que está bajo su responsabilidad, ¿cómo ha cambiado la dinámica del programa en los últimos meses?
Drásticamente. Debo decir que en los últimos 6 meses el número de personas que han entrado en fase de inseguridad alimentaria severa solamente en los países donde el PMA tiene presencia, que son 12, incluido el Perú, es de aproximadamente 17 millones de personas adicionales, y esto se debe básicamente al impacto del aislamiento. Y hay grupos evidentemente mucho más afectados, más allá de los pobres extremos, sino como los migrantes internacionales que tenemos también en Perú, Ecuador, Colombia y de América del Sur. Las poblaciones afectadas por sequías en el corredor seco, el caso de Haití, y es gravísimo porque el punto concreto ahorita es que hay personas que antes no estaban en esta línea de pobreza, como por ejemplo también los trabajadores informales que necesitan ese trabajo día a día para poder alcanzar el dinero que les permita cubrir sus necesidades esenciales. El problema en América Latina no es un tema de disponibilidad, hay alimentos suficientes, es un problema de acceso que está vinculado al ingreso, que está vinculado a la inequidad social, y es ahí donde los estados cumplen un rol esencial justamente frente a la necesidad de incrementar este gasto social y dirigirlo no solamente a actividades de infraestructura, sino también a actividades sociales. Se acaba de referir a los migrantes. Por supuesto, el Perú ha recibido más de 1 millón o aproximadamente 1 millón de venezolanos. ¿Qué nos puede decir específicamente de la situación en Venezuela? Es especialmente dramático porque se sabe relativamente poco, precisamente por la naturaleza del régimen, pero no está clara pues cuál ha sido el impacto de la pandemia. La CEPAL acaba de pronosticar que Venezuela caerá ya como estaba 26% en su PBI este año. Cuéntenos, por favor, el trabajo puntual que se está haciendo en Venezuela, si es que los están dejando trabajar, es decir. Es interesante porque nosotros desde el año pasado estamos en conversaciones con el gobierno de Venezuela. El PMA no tiene presencia en Venezuela desde hace 40 años. Para nosotros era un país graduado, como lo es Chile, como lo es Argentina, como lo es Brasil. Como lo es México, donde hemos tenido presencia hace muchos años. En el caso de Venezuela, nosotros hicimos una evaluación de seguridad alimentaria en el año 2019, invitados por el gobierno, que es la fase previa a la posibilidad de presentar un plan de operaciones. El resultado fue básicamente que teníamos 2.4 millones de personas en inseguridad alimentaria severa y otros 7 en inseguridad alimentaria moderada. Esta información es parte del Plan Humanitario de Respuesta de la ONU. En este momento estamos concluyendo las negociaciones con el gobierno para poder ingresar, y por supuesto el presupuesto básico para el Programa Mundial de Alimentos es que se respeten los principios humanitarios de neutralidad, independencia operacional, imparcialidad, tal como ya lo dije. Miguel Esperamos estar pronto. Sí, para terminar. Esperemos estar pronto en Venezuela, decía. Perfecto. Hay voluntad política en ambos lados. Ojalá así sea. Miguel Barreto, director regional del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, reitero la felicitación, ¿no? La alegría por este reconocimiento, este Nobel de la Paz a un programa tan importante, sobre todo en circunstancias, como decía, tan extremas y desafiantes para la humanidad en realidad. Gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias a ustedes. Muy buenas noches. Vamos a una pausa y regresamos con más en Cara a Cara. Que tengan ustedes un excelente fin de semana, cuídense mucho, no bajen la guardia y los dejo con la programación de TV Perú, los dejo con Cuerpo Médico, con Jennifer Cerecida y Patricia García. Que tengan una excelente noche. Adiós.